Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, esta semana el gobierno tomó muchas decisiones importantes y ratificó a algunos funcionarios en el cargo. Y aparte de los eventos geopolíticos, del allanamiento al presidente Donald Trump, de los riesgos de la bolsa de valores, y tenemos un programa muy técnico, muy especial. Y vamos a explicar por primera vez por qué la decisión del presidente de la República de ratificar al gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, es la mejor decisión que el presidente haya tomado. Y nosotros, quiero destacar, hemos sido los más críticos. Nunca antes en este país al señor Héctor Valdés Albizu se le había cuestionado su política monetaria como se ha hecho desde aquí. Nunca antes, todos lo hemos dicho desde aquí, desde que comenzamos a decirle al país los miles y miles de pesos que usted pierde por tener su dinero en el banco porque estábamos en desacuerdo con su política monetaria en su momento. Ahora el presidente lo ratifica y vamos a explicar por qué, las razones del por qué esa ratificación en el puesto del señor Héctor Valdés Albizu es la mejor decisión que el presidente ha tomado. Porque si no, si el gobierno no hace eso y no hubiera elegido a Valdés Albizu, y esto es una primicia que lo vamos a decir por primera vez en este programa, porque queremos que usted entienda la parte política junto con la parte económica. Si el presidente no elige a Valdés Albizu, hoy hubiésemos tenido el segundo 1984 de cuando la poblada de Salvador Jorge Blanco. Todos esos temas y muchos más en breve, con evidencias, así que no se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con sus torres en construcción Everest Tower en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini, un condo hotel, la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe, donde su inversión estará garantizada y en 4 o 5 años máximo usted va a recuperar toda su inversión y usted va a obtener una rentabilidad de un 20% mensual mínimo en este condo hotel Everest Tower, que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, el sábado 20 de agosto tenemos programado un seminario en Catalonia, Santo Domingo, sobre rentas fijas, rentas variables. Ahora más que nunca, que el mundo económico depende tanto de los mercados por la geopolítica, los eventos naturales, las guerras, es que usted más necesita de esta información para que su empresa sea más eficiente y conozca las razones por cuales sube el dólar, la materia prima, los commodities, cómo protegerse de una caída en la bolsa, de una depreciación, y para que usted tenga idea de los mercados financieros internacionales, la bolsa de valores. Próximo sábado 20 de agosto de 9 a 2 de la tarde en Catalonia, Santo Domingo. Acompáñenos, les esperamos. Miren, dicho esto, ustedes saben que esta semana el presidente de la República ratificó y canceló a algunos funcionarios o movió a algunos funcionarios, vamos a decirlo así. Nosotros esperamos que el próximo martes 16 de agosto, pues el presidente remueva esa mata para que se caigan algunos funcionarios que nosotros entendemos que no están haciendo su trabajo. A nosotros no estamos aquí defendiendo el gobierno, sino las ejecutorias del gobierno. Ahora bien, el gobierno del presidente Luis Abinader, que nosotros entendemos y hemos probado con razones
que es el mejor presidente mínimo por los últimos 50 años, eso no tiene discusión. Usted no puede sentarse aquí con nosotros a discutir eso. Porque para que un país se desarrolle necesita tres cosas y tres cosas nada más. Lo demás es monte y culebra en buen dominicano. Un mercado de valores fuerte, con un ministerio público independiente, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Y nunca antes ningún presidente había promovido esto. Nunca antes, jamás. Todos habían promovido la corrupción o la impunidad. O nada más hay que verlo. Los que están presos, familia, hermanos de expresidentes y funcionarios corruptos, que si lo cogemos y le hacemos una auditoría a todos los funcionarios por los pasados 20, 25 años y no queda uno que no esté preso, uno no se salva, porque no hay forma de justificar, en una sociedad decente que se respete, no hay forma de justificar lo que tiene. Entonces, por eso es que la bolsa es importante, porque la bolsa eso es lo que promueve transparencia. La bolsa es transparente, no existe el gris, o todo es negro o todo es blanco. Entonces, a nosotros no nos gusta eso. Y lo que queremos es atacar por donde no hay que atacar. Entonces, por eso siempre decimos que el mercado lo mueven dos emociones. Y vamos a ver por qué, desde el punto de vista de los mercados, cuando un gobierno toma decisiones, es lo más importante hablando económicamente, porque la economía se mueve por las decisiones que toman los gobiernos y los bancos centrales. Por eso es que los mercados están vinculados a la economía, porque eso es lo que determina la economía. No podemos hablar de bolsa si no hablamos de la parte de la política monetaria y si no hablamos de la política fiscal de los gobiernos y de las medidas que toman los gobiernos. Entonces, esa emoción que vemos en los mercados es lo que se llama fear and greed, miedo y ambición. Esa es la número 2, señor director. ¿Por qué queremos presentar esto? Bueno, porque el presidente tomó decisiones importantes para el bienestar de la economía dominicana. ¿Qué mueve a un inversor, a una persona? El miedo y la ambición nada más. Entonces, basado en los mercados, porque los mercados solamente se mueven con esas dos emociones, esa es la parte psicológica del mercado. Eso es lo importante de la bolsa de valores, porque nada más no estudia la inversión, estudia el comportamiento humano, el patrón, el pattern, la psicología de masa y la psicología individual de cada inversor. Entonces, por eso cuando usted va a invertir, se le hace un perfil del inversionista para conocer su tolerancia al riesgo. Fíjense que se le hace un perfil psicológico a usted. Entonces, el presidente está bien dotado psicológicamente hablando porque es un estratega. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo económico y la bolsa? Bueno, porque todo depende de las medidas económicas que toman los gobiernos y los bancos centrales. Entonces el presidente astutamente, cuando toma posesión, nombra a Valdés Albizu como gobernador del Banco Central. Entonces, ¿por qué la mejor medida esa? Mediante decreto 442-22, Héctor Valdés Albizu queda confirmado como gobernador del Banco Central de la República Dominicana. La mejor medida que tomó el presidente, ahora y hace 2 años. Y aquí nunca nadie había criticado tanto al gobernador del Banco Central como nosotros. Y lo vamos a poner un videíto de hace apenas 2 años nada más, que le hemos dado con todos los poderes a Valdés Albizu, porque hemos estado en desacuerdo con su política. Pero lo cortés no quita lo valiente. Entonces, cuando vemos ahora en las redes y en los medios de comunicación criticando al gobierno, que era politiquería que estaba haciendo, porque atacaba a Valdés Albizu, ahora lo ratifica. No, politiquería están haciendo ustedes. Porque ese señor, que es el gobernador del Banco Central actual, fue el gobernador de 12 años del expresidente Fernández. Y fue el gobernador de 8 años del expresidente Danilo Medina. Entonces, ese es el mismo señor que ustedes están cuestionando. Bueno, esa es la Grandes Ligas de ustedes. Entonces, no hay forma que ustedes hoy puedan decir que el presidente no hizo lo correcto. Ustedes no tienen argumento. O sea, lo pueden hacer ese argumento con personas ignorantes, pero no aquí en este programa. Y nosotros los retamos a que vengan aquí a discutirlo con nosotros. Nadie le ha dado más duro que nosotros al Banco Central, que nosotros en este país. Nadie. Nunca antes al señor Héctor Valdés Albizu se le había tocado con el pétalo de una rosa hasta que nosotros lo hicimos. Entonces, ¿qué hizo el presidente esta semana? Bien hecho, señor presidente. Por asunto estratégico y por asunto del bienestar económico de la República Dominicana, porque es lo correcto, porque usted tiene su cabeza bien amueblada y que ve más allá de la curva donde otros no pueden ver,
porque su fanatismo es tan grande que no lo deja ver más allá de sus propias narices. Y eso que tienen técnicos con doctorados, maestría y posgrado, bueno, que vengan para acá a discutirlo con nosotros. Que nosotros no tenemos ni doctorado ni maestría. Nosotros solamente somos ingenieros civiles de profesión y más nada. Y expertos en bolsa. Ahora venga para acá a discutirlo con nosotros para que usted vea si es verdad que su maestría y su doctorado le va a servir con nosotros. Y nosotros no estamos en desacuerdo con los estudios, pues nosotros nos hemos estudiado más que nadie en este país, sin querer ser mejor que nadie. Pero lo que queremos hacer notar es que no es suficiente eso cuando somos fanáticos. Entonces el fanatismo no nos lleva a ninguna parte. Colócame la número 4, señor director. Abinader confirma a Valdés Albizu en la gobernación del Banco Central. Es el economista que más tiempo ha durado al frente del Banco Central, 1994-2000 y del 2004 al presente. Entonces, usted no tiene oposiciones, usted no tiene, señores, ningún argumento para discutir con el presidente, que sí es verdad que es un gran economista. Y no solo un buen economista el presidente de la República, sino un gran estratega. Por eso lo ratifica, porque si no lo ratifica, imagínense ustedes que el presidente de la República, colócame la número 5, señor director, no hubiese nombrado a Valdés Albizu hace 2 años, y lo vemos. El presidente de la República, Luis Abinader, ratificó este jueves a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, un cargo que viene desde pasadas gestiones, pero que fue confirmado por el mandatario en julio del 20 como un voto de confianza ante la crisis que afectó al país a causa del COVID-19. Miren, puede bajar con nosotros, señor director. Si el presidente no ratifica a Valdés Albizu en el 20, se hubiese provocado aquí una poblada peor que la del 84. Porque la oposición hubiera dicho que el siguiente gobernador del Banco Central, con esta crisis, esta inflación de 2 dígitos, de casi 10%, con los commodities en el cielo, el crudo de petróleo que subió más de un 100%, el trigo, el maíz, la soya y toda la canasta familiar que subió por encima de un 45 mil pesos, le hubieran provocado una poblada del presidente, una revuelta social seguro, garantizado, porque no sabía gobernar, hubieran dicho. Pero el presidente, que es astuto y estratega, ratificó en el 20 a Valdés Albizu y vuelve y lo ratifica ahora. Ahora, nosotros estamos en desacuerdo con el salario que devenga el gobernador del Banco Central. Y eso hay que revisarlo. La ley de salario, eso hay que revisarlo. No puede haber un funcionario que gane más de $1 millón. Aquí no hay ningún técnico, por profesión que tenga, que pueda ganar $1 millón. No existe ese técnico todavía. Porque ¿dónde está el aporte que le hace para ganar $1 millón? Estamos en desacuerdo con eso, totalmente en desacuerdo con eso. Ahora bien, ¿de qué es el mejor técnico en estos tiempos de crisis? Por supuesto que sí, porque si no le hubieran hecho un lío al presidente. Entonces, colóqueme la número 5, señor director, para que veamos qué más, la número 6, qué más hizo el presidente. Ahí vemos, de esta manera, la ratificación de Valdés Albizu al frente del Banco Central será hasta que Abinader complete su periodo presidencial de 4 años, puesto que la Ley Monetaria y Financiera establece que tanto el gobernador y el vicegobernador de esa institución serán por un tiempo mínimo de 2 años. Bueno, correcto por el presidente de ratificar eso. Entonces vamos a hacer una cronología de más o menos cortita de cuál ha sido la trayectoria del gobernador por estos pasados 2 años en tiempo de crisis que el presidente, puede bajar con nosotros, señor director, el presidente tomó la decisión correcta al ratificarlo porque eso hubiese producido una revuelta al gobierno, Imagínese usted con esta crisis financiera y con esta crisis del alto costo de la vida, que hubiese sido otro que estuviera al mando del Banco Central. Bueno, por ahora es el de ellos que está. Quien está en el Banco Central es el gobernador que fue 12 años del expresidente Fernández. Y quien está en el Banco Central ratificado es el gobernador por 8 años del expresidente Medina. Entonces no hay forma de usted decir que no ahora, es malo él ahora. O no sirve porque es del gobierno del PRM, del gobierno de Luis Abinader. Ustedes no tienen argumento, eso se cae de la mata. Eso se llama simulación. Eso se llama no tener capacidad de análisis y no tener capacidad de gerencia ni de estrategia en beneficio del pueblo. Y nosotros lo invitamos a que vengan aquí, vengan para acá, para esta tribuna, a discutirlo con nosotros eso. Que nadie le ha dado más duro a Valdés Albizu que nosotros. Colócame la número 7, señor director, para que veamos. En enero, economía dominicana aumentó un 12.4% entre enero y octubre. Eso fue cuando el Valdés Albizu, en principio, la economía comenzó a recuperarse.
Y la número 8, señor director, dice la actividad económica en la República Dominicana aumentó un 12.4% entre enero y octubre, informó este martes el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien señaló que el indicador mensual de actividad económica, que corresponde a octubre, se ubicó en 9.7%. O sea, ese es el gobernador del Banco Central que teníamos en ese momento y que el presidente hizo lo correcto en ratificarlo, porque apenas comenzaba una crisis con una pandemia, el país cerrado, y la actividad económica se redujo en más de un 70-80%, donde solamente en Estados Unidos los trabajos que se crearon por 10 años se perdieron en menos de 60 días. 40 millones de norteamericanos fueron para la calle en menos de 60 días, producto de la pandemia. Entonces, ¿qué querían los opositores? ¿Que el presidente nombrara a otro? Por supuesto que no, el presidente no es tan tonto. O sea, por eso es que decimos que este es el mejor presidente, el mejor estratega, porque siempre está pensando y viendo más allá de la curva, donde los otros no pueden ver, donde tuvieron toda la oportunidad del mundo de hacer un buen gobierno y no lo hicieron. Hubo uno que dijo que 30.000 millones de pesos se perdían en corrupción e impunidad. ¿Y qué hizo ese señor? Nada. Ese dinero se perdió. Eso son lo que nos dicen a nosotros, que no saben gobernar. Pero ese mismo le dio a la Barrigol $97 de cada $3. Y al pueblo dominicano 3. O sea, que se quemó en matemática, en simple matemática, se quemó. O sea, eso es saber gobernar. Por ese mismo es que le dio el peaje sombra de miles y miles de millones de pesos y que el presidente tuvo que pagar casi $400 millones para salirse de ese contrato. Ese es el que sabe gobernar. Y hubo otro que dijo que el nuevo presidente que viniera no iba a poder hacer nada porque este país estaba quebrado. Eso es el que sabe gobernar. Con hermanos presos, funcionarios presos y que hay que ir por todo, con todo y contra todos. Como dijo la magistrada Jenny Berenice. Porque es ahí donde está el talón de Aquiles. Porque se han perdido, hasta la fecha, en esos 20 años se perdieron un 15% del Producto Interno Bruto. Y yo le voy a decir a ustedes cuánto significa eso en dinero, para que usted tenga una idea de lo que este pueblo dejó de percibir por perder ese dinero. El PIB actual es 109.000 millones de dólares, de acuerdo a los organismos, por 15%. Se perdieron 16.350 millones de dólares en 20 años. Hay que ir por ese dinero. Esos son los que saben gobernar, ¿eh? Entonces este pueblo, que no es tonto y que despertó y que hay profesionales que conocemos la información, se le acabó el jueguito ese ya de decir que no saben gobernar y que se van. No, señor. Usted no tiene la calidad moral para cuestionar hasta que usted no nos diga a nosotros cuáles son sus compañeritos ladrones que tienen que estar presos y devolvernos lo robado. Es ahí el asunto. Es por ahí que tenemos que irnos. Y este es el único presidente que está promoviendo eso. Entonces, ¿qué hizo Valdés Albizu después de ese 12.4%? Que él dijo que la economía había crecido. Esa es la número 9, señor director. Para que veamos la respuesta de Valdés Albizu, Leonel Fernández, ante críticas a cifras de crecimiento económico. Y la número 10, señor director. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, respondió hoy a las críticas emitidas en su discurso por el expresidente Leonel Fernández sobre la economía del país, en el sentido de que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas, así como una supuesta manipulación estadística de los datos. Fíjense lo que dice, una supuesta manipulación estadística de los datos. O sea que Héctor Valdés Albizu manipuló los datos por 12 años cuando fue su gobernador, señor presidente. Puede bajar con nosotros, señor director. O sea que Valdés Albizu era un mentiroso por 12 años y usted lo dejó hablándole mentira a este pueblo por 12 años. Y usted le dice a este pueblo que usted sabe gobernar. O sea que Valdés Albizu era un simulador por 12 años que fue su gobernador. Y usted le llama que él manipuló los datos económicos. El que manipula los datos económicos es usted, señor. Primero porque no tiene conocimiento de los datos económicos, porque usted no es economista, usted es abogado. Entonces, cuando usted se expresa así, quiere manipular al pueblo y manda una batería de seguidores suyos a repetir esa mentira, porque esa es la estrategia, repetir esa mentira muchas veces en los medios de comunicación y que se la vamos a desmontar, a que no se vayan a los medios a esto, ¿eh? Le hemos dicho muchas veces, antes de hablar de economía, vaya a la bolsa primero, que la bolsa todo lo refuta. Entonces, si usted no va a la bolsa, no se vaya a los medios, porque la bolsa todo lo refuta. Entonces, ese gobernador
que usted dice que manipula los datos económicos, es el gobernador que usted duró y dejó en su cargo por 12 años de sus 3 periodos presidenciales. Entonces, usted no tiene la calidad para decir eso, porque ese era el hombre que usted tenía a su lado, haciendo la política monetaria y económica del país, el jefe de la política económica del país. Y usted lo dejó por 12 años, hoy usted no se puede desplayar con eso. Entonces los pueblos tienen que saber ya, los políticos que nos mienten, porque el futuro suyo y de toda su generación depende de eso. Entonces, ¿qué más dijo Héctor Valdés Albizu en su informe de junio? Colócame la número 11, señor. Todavía vemos que informe economía dominicana a junio 22. La actividad económica se expandió en 5.8% en el mes de junio, mostrando un robusto crecimiento. ¡Qué bueno! Y la número 12, que está ahí mismo, que dice que las reservas internacionales se ubicaron en torno a 14.450 millones en junio 22, equivalente a cerca del 13.3% del PIB y unos 6 meses de importaciones, superando la métrica recomendada por el FMI. O sea que, independientemente de que el señor Héctor Valdés Albizu, a nosotros muchas de sus políticas no nos gustan y que lo hemos atacado durísimo, pues es la mejor elección que el presidente haya hecho, porque manda una tranquilidad a los agentes económicos. O sea, la economía es muy volátil. O debemos de recordarle a este pueblo que hubo un presidente que dijo que él bajó el dólar, que eso es falso, todo eso es falsedad, eso es mentira. Y voy a ser enfático en esto, para que el pueblo entienda, ningún presidente en ninguna parte del mundo, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, puede bajar ni subir el dólar. Eso es falso de toda falsedad, incluyendo la República Dominicana. O sea, que eso que dijeron, que en el 2002-2004 bajaron el dólar, eso es falso. Y nosotros tenemos las herramientas para probarlo, y lo hemos probado en más de 3 o 4 ocasiones. O sea, que el que diga eso le está mintiendo al país. Y si lo vuelve a decir, entonces nosotros vamos a poner el análisis y los videos cuando demostramos que eso es falso de toda falsedad. Quien sube y baja el dólar es el mercado. Ningún presidente. Y el que lo diga está mintiendo, es falso. Llámese como se llame. Entonces a esos candidatos que dicen que bajaron el dólar en aquella ocasión, eso es falso. Porque un pueblo, desafortunadamente, que desconoce la información, entonces no quieren vender ellos como los peritos que más saben. Pero ya nosotros lo hemos desmontado muchísimas veces y se lo hemos desmontado. Entonces, para nosotros probar que Valdés Albizu es el mejor elección, la ratificación, independientemente de que le hemos dado durísimo a él, vamos a poner el número 13.1, señor director, para que ustedes vean que le hemos hecho varios programas con meses. Esa es la política monetaria, Valdés Albizu, que nosotros entendemos que ha sido mala en muchos casos en tiempos normales, pero en tiempos de crisis le hacen un lío social al gobierno. Deuda externa en ese momento estaba en 70% más. La calificación de los bonos BB menos, en la sexta peor. Las reservas internacionales en 8.6% del PIB. La devaluación del peso en un año, en 16 años, se devaluó un 108%. El desempleo en 14.4%. Los jóvenes de 15 a 24 años, el 30% se quería del país. 63% de los jóvenes de 15 a 24 quiere irse. 32% de la población por debajo de la pobreza. 80% de los dominicanos viven con menos de 13.500 pesos y la canasta familiar en 35.000 y la inflación en ese momento en 6.23. Esos eran los números de Valdés Albizu antes de la pandemia, que nosotros lo criticamos y lo cuestionamos durísimo. Puede bajar con nosotros, señor director. Ahora bien, eso nos dice a nosotros que lo cortés no quita lo valiente. La medida del presidente es correctísima. Y le vamos a poner un video para probar eso de hace 2 años, apenas 2 años, que nosotros explicábamos esto y decíamos lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Ese es el número 13.2, señor director. A otro. Y los pueblos nuestros, los trabajadores nuestros sepan invertir y se promueva y se incentive el ahorro en bolsa. Es la única forma de que este país se pueda desarrollar. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Y este no será el primero. ¿Qué tienen los G7 que nosotros no tenemos? Bolsa de valores fuerte. Entonces, eso es lo que está pasando con nosotros. Colócame la 32, señor director, para que veamos qué dijo el Banco Central. Amplíemelo eso, señor director, para que veamos la inflación. Búsqueme la inflación, 3.74. No, el párrafo, señor director. Indicadores, tasa de interés baja, ahí lo vemos, va a prestar dinero. Súbalo un poquito, ahí mismo la inflación, échalo un poquitico, eso es, déjalo ahí.
Una inflación acumulada en septiembre fue de 3.74%, menos la tasa de política monetaria, que es 3, menos 0.74. Entonces, esa política funcionaba hace 40 años perfectamente, cuando el mundo no estaba globalizado, cuando el mundo no dependía de los bancos centrales ni de Wall Street, porque los profesionales en bolsa se preocupaban por su mercado nada más. Ya no funciona esa política monetaria al margen de un mercado de valores fuerte. Así de simple. Entonces tenemos que poner el dedo en la llaga. No funciona. Funciona para un sector, para otro sector no funciona. Entonces no podemos tener una política que funcione para los que más tienen y que no funcione para los que menos tienen. ¿Por qué no funciona para los que menos tienen? Bueno, porque una persona que tenga $1 millón de pesos en el banco, pues comienza a perder dinero. Colócame la número 33, señor director, para que veamos qué está pasando con esa tasa. Miren, el dólar 58.50 aproximadamente, con una desviación estándar de 30.50. Pero ese peso dominicano tiene una desviación anual, una depreciación, en otra palabra, de 7.95%. Y la inflación, dice el gobernador del Banco Central, es 3.74. Si sumamos esa desviación estándar del peso, 7.95 más 3.74, nos da 11.69% de pérdida en un año. Pero usted le paga a un banco comercial un 3%, entonces, que son $1 millón de pesos, 3%, son 30.000 pesos al año. Pero usted pierde 11.69 menos 30.000, menos 30.000, 116.900 menos 30.000. Por cada millón que usted tenga en el banco, usted pierde 86.900 pesos anual. Eso no aguanta un debate. Esa es la cruda realidad de lo que está pasando con el pueblo dominicano. ¿Producto de qué? Producto de nosotros no tener un mercado de valores fuerte. ¿Producto de qué? Producto de que nuestros empresarios no puedan vender acciones en la bolsa y que los dominicanos puedan ir a comprar esas acciones. Pero los alemanes van, y van los japoneses, y van los chinos ahora, porque China es comunista, entre comillas, de nombre, pero quiere ser capitalista, con un partido único. Y van los ricos, va Italia, va Francia, va Canadá, va Estados Unidos, y nosotros, bien, gracias, así no podemos avanzar. Entonces, alguien le tiene que decir al Banco Central, al gobierno, que necesitamos esto. Y qué bueno que este aporte se lo estamos haciendo a todo el país y al gobierno y al Banco Central. Llegó el momento ya de esto, de ejecutar esto. No funciona, la política monetaria no va a funcionar a partir de ahora, nunca jamás, si no interpretamos la bolsa de valores. Entonces, funciona para un sector y ya lo estamos viendo. Una persona que tenga $1 millón de pesos en el banco pierde 86.900 pesos anuales de su capital. En Alemania pasa lo mismo, pero ellos van a la bolsa. Pero aquí no, porque no tenemos bolsa, porque a nadie le importa la bolsa. Entonces tenemos 450 técnicos ganando millones de pesos y que no valen $1 millón de pesos. Y funcionarios también que no valen $1 millón de pesos, porque sus resultados son mediocres. Entonces, si usted tiene un resultado mediocre, usted no vale esa cantidad de dinero. Entonces usted tiene que promover lo que es... Eso fue lo que dijimos en ese video hace 2 años, para que usted tenga una idea que nadie le ha dado más duro al Banco Central que nosotros. Le trazamos su política monetaria y sus resultados, pero lo cortés no quita lo valiente. En tiempo de crisis, la mejor elección que pudo hacer el presidente para evitar un estallido social en el futuro es ratificar al señor gobernador Héctor Valdés Albizu. Qué bueno. Nosotros lo felicitamos. Estamos en desacuerdo con lo que él gana, porque entendemos que eso es la parte de la injusticia de la justicia. Aquí ningún funcionario tiene la capacidad para ganar $1 millón de pesos mensual. Ninguno. Llámese como se llame, venga de donde venga. Porque ni siquiera el presidente de Estados Unidos gana $1 millón de dólares. Entonces, eso hay que revisarlo. Nosotros estamos en desacuerdo total. Entonces, por eso dijimos eso. Y qué bueno que el presidente ratifica. Y eso no aguanta un debate, como decimos. Ahí están todos los datos fríos. La importancia de mandarle ese mensaje a los agentes económicos de que la continuidad de la economía va a seguir en la misma dirección. Y nosotros felicitamos al señor gobernador del Banco Central, porque ha estado entrando, en ese momento cuando hicimos ese programa, la política monetaria era 3, ahora son 7.75, más del doble. O sea que está entrando de forma agresiva a combatir la inflación. Si hubiésemos tenido otro gobernador del Banco Central que no hubiese sido él, desde el 20, le hubiese estallado al presidente una poblada peor que el 84, que cuando el expresidente Salvador Jorge Blanco.
Entonces, por eso la importancia de mandar esa información a los agentes económicos de que todo está bien. Y felicitamos al presidente por esa decisión acertada. Y la oposición, que no puede argumentar nada, porque ese señor era el gobernador del Banco Central de ellos, entonces es el mejor que hay. Porque para ellos lo fue por 20 años, bueno, para este también por 4 más. Qué bueno, 24 entonces. Entonces tomó la medida correcta. Entonces aquellos que se vayan a cuestionar eso, entonces deben de cuestionar primero sus 12 años y después los 8 años siguientes, antes de ir a cuestionar. Porque si lo hacen así, sin cuestionarse ellos primero, le están mintiendo al pueblo de una forma descarada y grosera. Y nuestro pueblo no merece eso. Entonces usted no tiene las condiciones para aspirar de nuevo. Usted no la tiene. Porque si usted no puede entender que se equivocó por 12 años y el otro no puede entender que se equivocó por 8 años, entonces no tiene las condiciones. Así de simple. Pero este ha entendido que no se equivocó por los próximos 4 años. Porque es lo que más le conviene, la estabilidad emocional al país, la estabilidad social al país. Y eso no lo decimos nosotros, ahí está la historia de lo que pasa cuando un presidente toma medidas irracionales en tiempos de crisis. Porque los mercados no se equivocan, porque estudian el comportamiento humano. Por eso le mostramos el fear and greed de las emociones que mueven al pueblo y de las emociones que lo mueven a usted. Y usted, señor presidente, Luis Abinader, lo felicitamos por tomar la medida correcta. En el próximo bloque vamos a ver qué nos dicen los mercados y de los riesgos de la economía global. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, las potencias se están disputando el control mundial, porque es lógico que quieran quitarse el puesto de la otra por asunto de conveniencia y por asunto de poder y de control. Por eso siempre vemos y le decimos que la parte geopolítica es un universo particular del universo general, que es la Bolsa de Valores. Estados Unidos y China, que China es realmente el principal enemigo de Estados Unidos, porque es quien quiere el control del mundo. Ahí los vemos un mano a mano entre Washington y Pekín por el control mundial. Bueno, eso se refleja en la guerra con Ucrania, se refleja en la visita de Nancy Pelosi y se refleja en los mercados. Porque la medida que toma Estados Unidos se refleja directamente en la bolsa, lo mismo que la que toma China también en la bolsa, y la que toma cualquier país importante de los G7, que son los que controlan el mundo y que ellos controlan el 90% de todas las actividades económicas, financieras y bursátiles. Entonces no podemos obviar lo que ellos hacen. Entonces, en esta semana, evidentemente, ese pánico y ese temor en los mercados ha hecho que los bonos del Tesoro de Estados Unidos colapsen. Entonces, esa es la número 15, señor director. Posiblemente desde el año 1977 estemos en un colapso mayor como nunca antes. Ahí los vemos, 8.7% negativo, colapsando los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual eso manda también una tasa de interés mucho más alta a los bonos del Tesoro. Por eso la Reserva Federal ha tenido que entrar agresivamente 75 puntos y por eso el Banco Central nuestro ha tenido que subir la tasa de interés en los pasados 10 meses de 3% a 7,75. Pero hay buenas noticias, todo no es negativo. La inflación, la expectativa inflacionaria comienza a ceder con esa agresividad de los bancos centrales y los poderosos, y la inflación comienza a ceder, el petróleo comienza a bajar, los commodities comienzan a bajar. Nuestro trabajo es monitorear bien de cerca lo que va a pasar. Colócame la 16, señor director, para que veamos esa inflación. Miren, la expectativa inflacionaria de One Year Ahead ya se vislumbra que va a caer en 6%, 3 Year Ahead en 3% y 5 Year Ahead en menos de alrededor de 2%. Esas son buenas noticias porque la política monetaria está surtiendo su efecto, que toma su efecto a largo plazo. Ahora bien, la política y los bonos del Tesoro a 12 años continúan en forma ascendente porque hay bonos que mandan la recesión y que trazan la pauta de la recesión, la curva invertida. Esa es la número 17, señor director. Cuando la tasa de rendimiento de 2 años está situada en 3.20 y el LIBOR, el London Bond,
London Interbank Offer Rate, esa es la número 18, señor director, a 3 meses, donde la tasa de referencia en Inglaterra y en Europa, que es el LIBOR, London Interbank Offer Rate, que es la tasa que los bancos se prestan entre ellos a 3 meses, está a 3%. Eso marca la recesión. ¿Por qué? Porque el dinero a largo plazo no tiene ningún valor. Por eso hay que atacar la inflación. La número 19, señor director, ahí vemos que la tasa inflacionaria del mundo, ahí vemos los bancos centrales, Australia 1,85, Noruega 1,25, Canadá 2,50. Dinamarca menos 0.10, Suecia 0.75, la zona del euro 0.0. Pero fíjense la inflación arriba, una locura, explotando la inflación muy por encima, 2 y 3 y hasta 4 veces por encima de la tasa real de política monetaria. Por eso se está tomando esa agresividad tan fuerte y por eso el mercado esta semana subió, relativamente sigue subiendo. Miren, cambiando de tema, también hay un tema muy importante que no queremos dejar pasar por alto, que es el allanamiento al expresidente Donald Trump en su mansión de Mar del Lago en la Florida. Esa es, señor director, es la número 25. Orden de allanamiento revela que el FBI halló documentos clasificados en el resort de Trump. Miren lo que nosotros hemos abogado aquí. Lo que hace las instituciones fuertes. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, a un expresidente se le hace un allanamiento. ¿Por qué? Porque él, técnicamente hablando, dio un golpe de Estado. Ahí vemos, dice aquí, Miami, Florida. Los agentes del FBI retiraron al menos 11 paquetes de documentos clasificados, algunos de ellos marcados como top secret, durante el allanamiento al resort Mar-a-Lago en Florida del expresidente Trump a principios de esta semana, según informó NBC News, luego de obtener una copia de la orden de allanamiento. NBC News y otros medios obtuvieron la orden de cateo poco antes de que un juez federal autorizara su acceso público. Trump había dicho en un comunicado que no se opondría a la publicación del documento. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, porque aquí hubieron funcionarios que se llevaron disco duro. Entonces, ¿en cuáles son la violación que incurre el expresidente Trump y que dio un golpe de Estado, él, quiso dar un golpe de Estado, lo que nunca se había hecho en 250 años en Estados Unidos? Él trató de hacerlo, de dar un golpe de Estado y desconocer la voluntad popular del pueblo norteamericano y de todos los que votamos. Entonces eso hay que eliminarlo. Entonces, ¿quién impidió eso? Las instituciones fuertes, la fortaleza de las instituciones, lo que quiere nuestro presidente. Y la número 27, señor director, ¿cuáles son los posibles delitos que incurrió? Ahí lo vemos, posibles delitos en orden de registro: violación de la ley de espionaje, obstrucción de la justicia y manejo criminal de registro oficial. Entonces, esa es la orden de registro que revela posibles delitos en que podría haber incurrido el expresidente Donald Trump. ¿Por qué es tan importante? Puede bajar con nosotros, señor director. Y ahí nos vamos. Porque aquí hay funcionarios que se llevaron discos duros de las instituciones y eso es obstrucción de la justicia y uso criminal, y en Estados Unidos eso son 20 años de cárcel. Ya el Ministerio Público Dominicano, a esos que se llevaron los discos duros, debió de tirárselo con los SWAT a las 3 de la mañana y someterlo a la justicia preso 15, 20 años. Para que nadie se vuelva a llevar los discos duros de las instituciones, porque eso es del Estado, eso es de todos. Y el que haga eso comete un crimen y tiene que estar preso 15, 20 años mínimo. Entonces hay que ir por esos funcionarios que destruyeron la computadora, lo que aparentemente quería ser el presidente Trump, destruir documentos clasificados también. Bueno, eso tiene un precio, ¿eh? Entonces, por primera vez a un expresidente de Estados Unidos se le hace un allanamiento. Bueno, lo mismo hay que hacerle a los funcionarios nuestros, por destruir información y por destruir documentos del Estado, de todo. Eso tiene que ser penalizado con la pena más grande que puede existir, 15, 20 años mínimo para esos delincuentes, para que nadie se vuelva a equivocar y llevarse los datos de la computadora del Estado, de lo que pagamos impuestos, para cubrir su crimen, para cubrir su robo. Entonces eso en una sociedad que se respete y decente no pasa. Hoy, por primera vez, en Estados Unidos, un expresidente se le hace un allanamiento producto de eso mismo, de querer vulnerar la decisión de un pueblo en las urnas y el querer instituirse en el poder con un autogolpe, con un golpe de Estado. En 250 años nunca habíamos visto esto. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores,
usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó